Bueno, empiezan a sucederse las reacciones, algunas familias, por supuesto, inconformes. Yo debo decir que cuando el juez comenzó a dar señales de que el dolo eventual no iba a ser acogido, se escuchó una voz en la sala. Claro, en la transmisión que le hacía el Poder Judicial, esa voz no se captaba claramente, se escuchó de fondo la voz fuerte, el juez dijo silencio o algo así, pero dijo vamos a seguir con los comentarios. No sé si quizás alguien de la seguridad se acercó, pero debió pasar alguna situación ahí que luego vamos a verificar, porque, bueno, hoy había cierta restricción en el sentido de que son muchas familias y los periodistas podían tener acceso a la transmisión en vivo porque el Poder Judicial suministró estos enlaces, cosa que va a ocurrir, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde cuando se decide el caso Coral. Pero nosotros sabemos de familias, de personas que dicen no nos podemos resistir, y lo decían ante el juez, a pensar que esto se trató de un accidente. Para ellos es algo como si fuera deliberado. Lo que el juez dice es que es imposible poder atribuirle a estas personas, decir que estas personas sabían exactamente lo que iba a ocurrir. Nosotros estamos contactando a Francisco Álvarez, avísenme por favor cuando esté disponible, Francisco Álvarez Martínez, quien va a conversar con nosotros sobre la decisión que acaba de producirse, una decisión que por supuesto implica que mucha gente la converse. A mí me llamó la atención que el juez dijo que él, las dos sentencias que le pusieron como ejemplo, él las buscó íntegra, las leyó íntegra, a ver si esas dos sentencias se podían ajustar, pero que se daba cuenta de que esas dos sentencias no se ajustaban. El paralelismo no era, no se podía equiparar, decía él, no hay forma de equiparar esto. Entonces fue rechazado. Y yo debo decir que con la mayor parte de los abogados que entrevisté, que hablábamos, siempre decían que el dolo eventual no sería una figura que el juez acogería, pero de todas maneras tenía mis dudas, me preguntaba, bueno, ¿y si el juez lo acoge? Sobre todo por todos los actos públicos que hay, de llamadas, de mensajes, pero hay que recordar también que aquí en esta etapa el juez no juzga eso, no decide sobre eso, no escucha sobre eso. Eso se va a escuchar en una etapa de juicio de fondo. Entonces, en esa etapa de juicio de fondo, con la calificación que acaban de recibir los hermanos Espaillat, la calificación que es básicamente de homicidio involuntario, la posibilidad es de 2 años de prisión y nada más. El juez sí dispuso que se mantienen las medidas de coerción, no se le va a privar de la libertad, parece que alguna gente pidió variarle y que estuviesen detenidos. Dice que se ha verificado que esta gente fue a todos los procesos, todas las audiencias y que en ese sentido no tenía que tomar ninguna decisión adicional. Le mantiene la incautación de aquellos bienes que ya el Ministerio Público había solicitado incautar, retenido, que estén inmovilizados, eso se mantiene. Sigue vigente esa decisión que le permite estar libres con el pago de una fianza de unos 50 millones de pesos. El juez ha ratificado esa decisión, por lo tanto ahí no hay ninguna variación. Y con respecto al dolo eventual, cero aceptar lo que me parece que, aunque los medios estén diciendo que envío a juicio de fondo de los hermanos Espaillat, pienso que nadie aquí pudo pensar que no iban a ser enviados a juicio de fondo. Esa no es una sorpresa. Lo que estaba en tela de juicio aquí era la calificación jurídica, bajo qué términos iban a ir a juicio de fondo. No sé si podemos conectar, si no hacemos una pausa y vamos a conectar con Francisco después de esta pausa. Voy a la pausa, le contacto yo misma porque va a estar a través de la vía digital. Él como yo estuvo mirando la audiencia en vivo, estuvimos comentando al respecto y es una manera también de tener una perspectiva un poco más ampliada con alguien que sí es especialista, en este caso abogado. Dice que ya le tenemos al abogado, tenemos a Francisco Álvarez Martínez, que es abogado, y agradecemos mucho que haya aceptado esta comunicación a esta hora de la mañana, finalmente la conseguimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvarez? Gracias por aceptar hablar con nosotros. Siempre a su orden, un placer para mí. Bueno, usted como yo estaba muy pendiente de esta decisión, así que me permito pedirle, por favor, que así como usted también es maestro a la gente que está en sintonía, le explique un poquito desde el punto de vista del derecho qué es lo que ha pasado aquí, en el caso Jet Set. Claro, hay que siempre contextualizar
en qué etapa procesal nos encontramos. La audiencia preliminar es un momento que el legislador crea con el objetivo de decidir si una persona puede ser culpable y si hay suficiente certeza de que pueda hacerlo, entonces lo pasa a un juicio de fondo donde se decide la culpabilidad. Es decir, de esta audiencia o de esta etapa procesal no sale un culpable, sino que sale alguien que parece que hay tantos indicios de que lo pudiera hacer, que entonces se somete al rigor y a la, vamos a llamarle, al trago agridulce que es el juicio penal per se. Por eso nosotros vimos en en esa, vamos a llamarle argumentación que hizo el magistrado, casi una clase. Por momentos uno entendía que el magistrado sabía que no le estaba hablando a las personas que estaban ahí en su tribunal, sino que además de eso le estaba hablando a la sociedad dominicana, porque él hizo énfasis en contextualizar el proceso para decir que él no ha dicho que alguien es culpable o que no lo sea, sino que eso es cosa de fondo. Y yo pienso que rápidamente de su forma de argumentar la decisión que luego puso a disposición de las partes de manera íntegra y que cuando la podamos ver vamos quizá a tener un poco más de contexto de cómo él llegó a cada conclusión, sí dejó claro algo. Él primero dejó o admitió que el peso sobre su persona que ha tenido este caso es grande. Él incluso en un momento dijo, yo he sido muy afectado por este proceso o algo en ese sentido. Lo que demuestra lo que siempre hemos hablado, de que hay presiones invisibles de la sociedad, de la prensa, de las autoridades, de las partes, que de una forma u otra cargan al juzgador, que al final del día es una persona como usted y como yo. Por otro lado también, él hizo un desarrollo procesal interesante, por ejemplo, con el tema del peritaje. Si usted se da cuenta, cuando él está hablando sobre el peritaje del Ministerio Público, él, yo diría que de cierta forma le da un bochecito a la fiscalía, en el sentido de que él entiende que no hubo un manejo adecuado de cómo las partes se interconectan en esa etapa procesal con el objeto de salvaguardar el derecho de defensa. Pero al mismo tiempo dice que cuando él le da la posibilidad a los imputados de hacer y presentar su peritaje, de nuevo, todo eso es sencillamente completando esas piezas de un rompecabezas procesal que luego va a ser juzgado por un tribunal de fondo. Y me parece que eso hace o es coherente con lo que él había explicado sobre la naturaleza misma de la audiencia preliminar, porque él lo que está diciendo es, mira, todo esto, el peritaje de uno, el peritaje de otro, la prueba que se aportan, etcétera, 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 todo eso, yo lo que hago es que lo valido y lo empaqueto y lo presento al tribunal de fondo, que es el que va a tener que evaluar lo que dice cada prueba, el contenido, la forma en la que se obtuvo, el valor probatorio de cara al proceso y en base a eso fallar. Entonces, cuando uno tiene, digamos, esa imagen completa de todo eso que hemos visto de forma muy rápida, eh, es evidente que nos encontramos entonces con dos discusiones principales. Número uno, las partes que entran o son parte del proceso y por otro lado el tipo que fija el auto de apertura y que es el que va a apoderar el tribunal de fondo, que es la gran discusión que se ha tenido sobre si hubo o si hay posibilidad de que sea un homicidio voluntario en base a la tesis del dolo eventual, o si es un homicidio involuntario, como me parece tipificó el Ministerio Público desde el principio. Efectivamente, hay muchas críticas, Francisco, y sabes que las redes sociales, por ejemplo, yo pensaba que había más gente apostando al dolo eventual que la que el juez dice. El juez dice, de todos los abogados, 42 dijeron que iban por homicidio involuntario y 12 por el dolo eventual. Pero yo ya estoy empezando a notar esa molestia. Y la gente que nos ve a nosotros, muchas de ellas están en Estados Unidos. Es difícil, decía el juez, pero decía acogerse a esa exclusión de la figura del dolo eventual,
¿Cómo explicarle a la gente, o sea, de manera que pueda razonar en que esto está sustentado directamente en la legalidad y no en el privilegio? Mire, esta es una discusión difícil que yo voy a ser honesto, sabiendo que las veces que he hablado de este tema desde el punto de vista, vamos a llamarle objetivo académico, eso tiende a generar un disgusto en las personas que, como yo, creen que lo que sucedió es tan increíblemente grave que la respuesta que la ley da no es suficiente. Y por eso el juez habló, aunque yo entiendo que él argumentó un poquito más de lo que a mí me gustaría eh, haber escuchado, pero él sabe su realidad y sabe lo que está haciendo. Por eso él habla del principio de legalidad. El principio de legalidad es una de las garantías más importantes del sistema de justicia de la República Dominicana y de cualquier país, que básicamente lo que dice es que necesitamos que una ley diga algo para que algo sea penalmente relevante, para que el Estado lo haga, tiene que estar descrito, y lo que no esté prohibido nosotros lo podemos hacer porque no está prohibido. Eso es una reducción muy simple de lo que es el principio de legalidad. Lo que básicamente el juez está diciendo ahí es, yo tengo como juez penal que ver el código penal, abrirlo, y ahí es que yo tengo que encontrar lo que es penalmente relevante. La jurisprudencia no crea tipos penales. La jurisprudencia interpreta situaciones que el legislador no prevé para adaptarlas. Y yo le pongo un ejemplo. Ah. Cuando el Código Penal hablaba de estafa, era una época donde una Que ponga los vaca títulos era que yo algo mandé. relevante. Y cuando el Código Penal habla de abuso de confianza, lo hace cuando lo más grande que existía era un inmueble. Entonces, la jurisprudencia adapta a los tiempos esos tipos penales diciendo, por ejemplo, mira, ahora, como un reloj te puede valer más que una casa, entonces tenemos que darle o revalorizar ese bien que en aquel momento no lo era para poder adaptarlo al comportamiento. Y por eso la estafa vieja, la clásica, se utilizaba para la estafa inmobiliaria, para la estafa piramidales y todo eso. Porque es como tú traducir de ese, vamos a llamarle el lenguaje orgánico rudimentario del legislador de hace 200 años al día a día de las novedades que trae el país hoy. Entonces, el bueno que dice, yo tengo que ir al código, y el código no prevé, dentro de la fórmula que el legislador aprobó, no prevé un escenario distinto al del homicidio voluntario. Y comienza a enumerar una serie de causas o de justificaciones de por qué. Algunas las cuales yo comparto, otras no, pero él concluye diciendo no hay un escenario donde lo que sucedió se pueda enmarcar en el homicidio voluntario, que es lo que le dispararía la pena, porque con el homicidio involuntario es hasta 2 años. Y yo siempre, y esto es algo que nosotros hablamos hace un par de años que yo participé en su programa de la mañana, nosotros hablamos sobre los accidentes de tránsito con personas alcoholizadas y lo injusto que era que porque un desajustado mental haya decidido manejar borracho o drogado y matar a una gente decente que estaba trabajando, lo más que le caben son 2 años. Y es verdad, o sea, era muy injusto, porque 2 años no es suficiente para tú sancionar a una persona que le robó su vida a otra persona y a la familia de esa persona, sencillamente porque se dio un trago. Pero al mismo tiempo, eso es lo que aplica en el caso del jet set, porque el legislador de aquel momento no había previsto algo distinto. Por eso en el Código Penal nuevo se extiende la posibilidad de generar otras formas de penar a la persona al infractor en situaciones de esa naturaleza, porque el mismo legislador se dio cuenta de que había un vacío, y el vacío era ese, que lo que siempre se había juzgado como para juzgar al que borracho mató una o dos personas, y el impacto que eso generaba en la sociedad no era lo suficientemente fuerte y punzante para que el legislador cambiara la norma. Sí sucedió con el caso del jet set, porque el caso del jet set mató cientos de personas y dejó en la orfandad cientos de niños y dejó a miles de familias sin sus seres queridos. Y eso generó un impacto social que generó a la vez
un cambio normativo en la discusión del Código Penal. Ese artículo del Código Penal nuevo está totalmente inspirado en el tema del jet set, porque nos dimos cuenta como sociedad que al legislador se le escapó qué pasaba si lo que sucedía era tan masivo que un homicidio involuntario con máximo de 2 años era suficiente. Ahora, lo que pasó fue lo que yo pensaba que iba a pasar desde el principio, porque en nuestro país no podemos asimilar al que dispara tiro al aire, al que dispara abiertamente o lo que sea, a lo que sucedió, que es un ejemplo, yo diría que casi de libro de texto, de lo que el descuido puede generar. Pero al mismo tiempo es una llamada de advertencia a lo que el legislador, que ya reaccionó, lamentablemente no le aplica a este caso porque reaccionó después, debía hacer. Y yo por eso pienso que a mí yo siento esa frustración con la situación objetiva de que lo más que se le puede pedir a un juez es que condene a 2 años por el tema del homicidio, que se le condene a 2 años porque es evidentemente un homicidio involuntario. Y al mismo tiempo sentí, y ya esto es un tema personal, sentí que la tesis del Ajá. homicidio voluntario por el dolo eventual tomó mucha fuerza porque los mismos abogados que queríamos que esto pudiera ser otra cosa y que pudiera, cónchole, hacerse justicia, porque al final del día una condena de 2 años no, Es no como es, irrisoria. eh, Irrisoria. claro, Es muy pero al mismo pobre. tiempo eso, sí, y al mismo tiempo eso genera Esa ese disgusto, sensación de impunidad. pero el culpable no es el juez, de verdad, o sea, yo lo digo porque si Pero tú lees sí, el código, sí, obviamente has dicho algo y es importante que la gente lo sepa. Si estuviésemos con el código nuevo, ¿qué implicación tendría? ¿Cuánto podría ser una condena en un acto de esta naturaleza? el código nuevo tiene dos cosas importantes. Primero, revaloriza el homicidio involuntario, Ok. que era algo que estaba muy, muy pendiente, era una tarea pendiente. Pero también tenemos, y eso es algo que habría que aplicarlo al caso concreto, pero debemos recordar que tenemos ahora el cúmulo de penas. El cúmulo de penas se tiene que ver caso a caso porque tiene sus reglas, pero por ejemplo, con un cúmulo de penas y con el trayecto que se demostró a lo largo de la instrucción de todas las cosas que pasaron y que salieron mal y que pudieron de una forma u otra ser evaluadas, y al mismo tiempo de los actores que estaban allí, yo creo que se hubiese podido hilvanar una tesis acusatoria robusta que pudiera inflar la posibilidad de eventualmente obtener una condena muchísimo mayor, que aunque fueran 100 años no iba a ser suficiente, porque al final del día lo que ocurrió yo creo que es tan paradigmático que la creatividad que pudiéramos tener a la pena imponer siempre se va a quedar corta. Sin embargo, los 2 años que aparentemente van a limitar la posibilidad de condena son lo que el legislador previó. Y si el juez, y aquí yo creo que por eso él lo hizo como lo hizo, si el juez se hubiese ido con un homicidio voluntario, en fondo, ese caso no iba a prosperar. Esto es una condena segura para mí de homicidio involuntario. O sea, yo no veo forma alguna procesal de De... que no haya una condena por los 2 años que la El ley aguanta. problema es los 2 años, lo han estado diciendo desde el principio. ¿Te Sí, sorprendió el hecho de, el juez es que hace la contabilidad, dice 42 abogados, representantes de víctimas, acogieron la figura del homicidio involuntario, él los felicitaba, pero dice que 12 hablaron del dolo eventual. Y esos 12 que hablan del dolo eventual, aunque sean los menos, ha calado más en el ánimo público. Yo, por ejemplo, veo en el chat en vivo a esta hora, la gente está diciendo, wow, ya no nos podremos imaginar cuál será la sentencia, qué vergüenza de justicia, aquí prevalece la impunidad, el delincuente soy yo. Hay todo este tipo de opiniones y es como la corriente que vamos a ver en todas partes. Entonces, hay una tendencia, o sea, la gente quería algo más. A mí me gustaría que le hablaras a la gente desde esa perspectiva, cuando una cosa, por ejemplo, que se debate en los medios y se postula en los medios y se desea, pero el juez trató de responder también a esta parte. mire,
si yo hubiese sido, yo al principio de que sucedió ese evento, tuve dos, vamos a llamarle casi clientes que eran relacionados y que fueron de las personas que luego optaron por llegar a acuerdos, lo cual no hay forma de juzgarla porque la necesidad horrible que generó esta situación llamaba a veces a los familiares que se iban a tener que hacer cargo a buscar soluciones prácticas. Esas son, esas son cosas que uno no tiene cómo explicarlas porque nada más le entiende el que lo está viviendo. Sin embargo, yo pienso que algunos abogados acusadores, como una forma de tratar de que la ola mediática fuera para allá, para lo del dolo eventual, para justificar un homicidio voluntario. Lo hicieron quizás sin darle lugar a dudas a que podía no prosperar. Y si en casos de corrupción la sociedad se siente desilusionada cuando, por ejemplo, no se impone una prisión preventiva, ¿cómo no iba a suceder eso en un caso donde se tocan las fibras más sensibles de todos nosotros? Cada vez que uno pasa por la independencia, aún Sí, sin haber perdido a un familiar, uno eso le... siente un pesar que yo solamente lo pudiera interpretar como la fuerza de la gravedad, como que te sienta al lado de lo que en algún día fue el jet set. Porque uno sabe cómo todas esas cientos de personas y esos miles de familiares que quedaron sin su familiar, perdieron y su vida cambió para mal ese día. Y cómo el comportamiento de los culpables ha sido todo lo contrario a lo que uno esperaría. Yo siempre pensé que si yo fuera abogado de la defensa, yo le hubiese dicho, ve ese día a mover piedra y que te cupan y que te den golpe, lo que tú quieras, porque eso es lo que uno haría, o sea, eso es lo que uno haría. Los discursos en audiencia, muy desafortunado el silencio y muy desafortunado quien habló. Eh, Todo eso, cuando uno lo ve en contexto, uno se da cuenta de que la sociedad, además de que va a recibir una condena ínfima, una condena que no hace sentido, diría yo, para lo que sucedió, lamentablemente va a sentirse siempre como que lo que ocurrió, ocurrió por manos oscuras, por manejos turbios, como si el juez Ajá. hubiese hecho algo fuera de la ley o como si los culpables imputados hubiesen logrado una victoria por métodos espurios. Y por eso yo reitero que el juez hizo lo que entiende la ley le permite y lo que yo entiendo justificó adecuadamente, pero al mismo tiempo tenemos que saber algo. Se mantuvo medidas conservatorias a las empresas, incluyendo a RCC Media y la difusora y las empresas, los terceros civilmente responsables. Se mantuvieron dentro del proceso y van a juicio de fondo. Eso es una gran cosa desde el punto de vista pecuniario, porque evidentemente eso extiende el alcance de cualquier resarcimiento civil mucho más allá de las paredes de lo que algún día era el jet set. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos para bien o para mal, imputaciones que van más allá de la pena a imponer. Y cada una de esas víctimas está persiguiendo, además de la prisión, está persiguiendo la forma en la que va ahora a reorganizar su vida y lo que queda de ella, ya sean como víctima directa o víctima indirecta, lo que yo pienso que es una gran victoria. Sale el ayuntamiento de la ecuación, me parece que también eso era algo adecuado porque nosotros no tenemos un reglamento, un ordenamiento jurídico que hubiese permitido llevarle al ayuntamiento la responsabilidad, Ujú. aunque a raíz de esto, y creo que todavía está pendiente, se debe hacer eso, o sea, se debe reglamentar, no con resoluciones del nivel ni del ayuntamiento, no, un proyecto de ley que yo tengo tiempo esperando que lo sometan que haga que estas cosas no pasen. Los lugares que pueden recibir eh, eh,
restaurantes, bares, lugares de concierto y todo eso deben estar íntimamente reglamentados y siempre supervisados. Aquí no es posible que cada vez que ocurre algún acto de esa naturaleza, evidentemente de índole inferior, es que la gente se da cuenta de que aquí no hay control, aquí el aforo es simbólico. Te Eso dicen no más quería, de 50 gente y se meten 200. eso quería Tú vas a un preguntarte. concierto. Sí, Sí. yo quería preguntarte, y perdona que interrumpa acá, pero es que, y me lo preguntaba una oglenesia que está en sintonía a esta hora y que le agradezco que colabora con nosotros, en el sentido de qué ha cambiado, o sea, para la supervisión, para el modo en que operan estos centros, en todo eso, ¿cómo lo es? O sea, se supone que no solo es la parte penal, que ha sido pírrica, digamos, por el alcance que tiene esta decisión que explicas, sino también en términos del quehacer público respecto a sitios donde se congrega gente. Mire, yo juraba como ciudadano que cuando esto ocurrió se iba a impulsar desde el punto de vista legislativo lo que yo pudiera llamarle un código de construcción, un código de instalaciones, no sé, o sea, como sea que se llame, que iba a reorganizar todas las responsabilidades con punto y coma dentro del Estado Dominicano para todos los lugares que están llamados a recibir de manera masiva a la gente, centros comerciales, bares, restaurantes, actividades multitudinarias, iglesias, todo donde la gente va y se reúne, se iba a Sí. verificar. Porque yo en mi oficina recibo 2 gente, 3 gente al día. Pero aquí hay sitios que tienen cientos de personas todos los días ahí. Entonces no es posible que todos nosotros estemos a la buena de que el dueño esté haciendo lo que tiene que hacer cualquier persona prudente. Y yo esperaba que a raíz de esto eso se impulsara al punto de que ya hoy tuviese vigente. Y eso no lo hemos visto. Hemos visto resoluciones de ministerios, que es hasta ahora lo que han podido hacer. Hemos visto intentos, por lo menos en la prensa, de cosas que se van a hacer. Me pareció incluso que hace 1 o 2 días leí que el ministro Ito Bisonó dijo como que ya se estaba preparando un ¿Alguna código de ley? construcción que creo que sería eso mismo, o espero que sea eso. Pero le digo la verdad, después de que ha pasado tanto tiempo, aquí no ha cambiado nada. Hoy, para mí, pudiera pasar lo mismo, porque nosotros no tenemos esa supervisión que deberíamos tener de todos esos lugares, especialmente los que tienen más de X tiempo vivo. Porque no es lo Efectivamente. mismo una construcción ahora, que evidentemente puede fallar, pero no es lo mismo una construcción de 70, 80, 90 años como tenemos hoy nosotros en nuestro país. Bueno, te agradecemos mucho, Francisco, por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo se agota, pero estos son los resultados, básicamente. Envío a juicio de fondo, en eso no había sorpresa. Se excluye la figura del dolo eventual que pidieron 12 de los abogados. Le mantiene los bienes incautados. Reconoce a las partes que intervinieron en el proceso e incluso extiende un tanto las entidades demandadas civilmente. Y mantiene las medidas de coerción que no haría, o sea, no van a la cárcel, sino que están con medidas que no implica la prisión preventiva. Quiero agradecerte el gesto, ¿no?, de interrumpir ese trabajo en la mañana, porque es una hora compleja, estar pendiente de toda la sentencia y ofrecernos a nosotros la oportunidad de tener una opinión calificada como la tuya. Siempre a su orden y para mí un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco Álvarez Martínez, hoy con nosotros. Esto ha sido el caso Yexet. Esta tarde, en el día de hoy, este lunes, en horas de la tarde, se decide el caso Coral. Ahí sí que se decide si son inocentes o culpables los militares señalados, recuerden ustedes, por actos de corrupción. Mañana es otro día, tenemos eso y tenemos más. Tenemos esos detalles de todo lo que pasa y tenemos todo lo que ocurre en nuestro país y fuera de él. Hasta mañana y que estén bien.